En enero de 1920, Estados Unidos tomó una decisión que ningún país había tomado antes. Prohibió el alcohol. No te estoy hablando de restricciones, no te estoy hablando de impuestos o de horarios de cierre. Te estoy hablando de prohibir, por ley constitucional, fabricar, vender y transportar cualquier bebida con más del 0.5% de alcohol en todo el territorio nacional. Y aquí está la pregunta que me tiene obsesionado desde que empecé a investigar este tema. ¿Cómo convences a un país entero de que eso es una buena idea? Porque lo que pasó después no fue lo que nadie esperaba. El crimen organizado creció hasta niveles que nadie había visto. El alcohol se volvió más peligroso. El propio gobierno empezó a envenenar licor para evitar que la gente lo consumiera, y miles de personas murieron. Hoy vamos a hablar de la ley seca, pero no como un dato histórico más. Vamos a hablar de por qué ocurrió, de qué pasó realmente durante esos 13 años y de por qué este experimento fracasado cambió para siempre la historia de lo que bebemos hoy. Quédate, porque hay un detalle al final que muy poca gente conoce y que lo conecta todo. Para entender por qué Estados Unidos llegó a prohibir el alcohol, tienes que olvidarte del mundo en el que vivimos hoy. Imagínate el siglo XIX. Las ciudades americanas crecen a una velocidad brutal. Las fábricas trabajan sin parar. Los trabajadores hacen jornadas de 12, 14 horas. Las condiciones son duras. Los barrios obreros están superpoblados y el alcohol está literalmente en todas partes. Y cuando digo en todas partes, lo digo en serio. El whisky era más barato que el agua limpia en muchas zonas, más fácil de conseguir. En algunos lugares incluso más seguro de beber, porque el agua estaba contaminada. El alcohol formaba parte de la vida cotidiana de una manera que hoy nos cuesta imaginar. Pero ese consumo masivo empezó a tener consecuencias muy visibles. Violencia doméstica, accidentes en las fábricas, familias que perdían sus ahorros porque el padre o el marido se gastaba el sueldo en la taberna. El alcoholismo no era un problema médico en aquella época, era un problema moral. Y para mucha gente, especialmente para las mujeres que vivían esas consecuencias en casa, el alcohol no era un placer, era el origen de todo lo que iba mal. Y aquí es donde empieza algo interesante, porque los movimientos de temperancia, esos grupos que pedían moderación primero y prohibición después, no eran un grupo marginal de fanáticos religiosos, eran organizaciones enormes, bien financiadas, con millones de seguidores. Grupos civiles, iglesias, asociaciones de mujeres, políticos, una coalición que tardó décadas en construirse, pero que fue ganando terreno de manera sistemática. Una de las figuras más icónicas de este movimiento fue Carrie Nation. Carrie Nation era una mujer que medía casi 1,80 m, pesaba unos 90 kilos y tenía una convicción absoluta de que el alcohol era el origen de todos los males. Su método era directo. Entraba en bares con un hacha y destrozaba botellas, mostradores y todo lo que encontraba a su paso. Fue arrestada más de 30 veces. Ella misma vendía hachas en miniatura como souvenir para financiar su causa. Era radical, sí, pero representaba algo que millones de personas sentían. La idea de fondo era sencilla. Si eliminas el alcohol, eliminas el problema. Y esa idea fue calando. Primero en ciudades, luego en condados, luego en estados enteros. Para cuando llegó la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de los estados americanos ya tenían algún tipo de restricción sobre el alcohol. Ahora viene algo que cambia todo el contexto: la Primera Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entra en la guerra en 1917, el ambiente cultural cambia por completo. De repente se habla de disciplina, de sacrificio nacional, de moral patriótica. Y el alcohol empieza a verse como algo incompatible con ese espíritu. Hay un factor adicional que poca gente menciona. Muchas de las grandes cervecerías americanas eran de origen alemán: Anheuser, Pabst, Schlitz. En plena guerra contra Alemania, atacar la industria del alcohol tenía también una carga simbólica muy conveniente. Para 1917, la prohibición total ya no parecía una medida extrema, parecía inevitable. El Congreso inicia el proceso para modificar la Constitución.
En 1919, la enmienda 18 es ratificada por los estados. Un año después, la ley Volstead define los detalles. Cualquier bebida con más del 0,5% de alcohol queda prohibida. Prácticamente todo. Pero aquí hay un detalle curioso que me parece fascinante y que mucha gente desconoce. La ley prohibía fabricar, vender y transportar alcohol, pero no prohibía beberlo. Si ya tenías botellas en casa antes de que la ley entrara en vigor, técnicamente podías seguir consumiéndolas. Lo que estaba prohibido era el suministro, no el consumo. Es un matiz pequeño, pero te dice mucho sobre cómo estaba pensada esta ley desde el principio. El 17 de enero de 1920, la ley seca entra en vigor. Y lo que pasa a continuación es uno de los episodios más fascinantes y más perturbadores de la historia moderna. Cuando la ley seca entra en vigor, unos 300,000 bares cierran oficialmente en todo el país. 300,000 establecimientos. Y sin embargo, la gente no dejó de beber. Simplemente dejó de hacerlo legalmente. En cuestión de meses, aparecen los speakeasies, bares clandestinos escondidos detrás de puertas falsas, en sótanos, en la trastienda de lavanderías y peluquerías, lugares donde solo podías entrar si conocías la contraseña correcta o si alguien te llevaba de la mano. Se calcula que en la ciudad de Nueva York, en el punto álgido de la ley seca, había entre 20,000 y 30,000 speakeasies funcionando, el doble de los bares legales que había antes de la prohibición. Piensa en eso un momento. La prohibición no redujo el número de lugares donde se podía beber, los multiplicó. Y la propia ley tenía grietas enormes que cualquiera podía explotar. Los médicos podían recetar whisky medicinal. Las recetas de whisky medicinal se dispararon un 400% durante los primeros años de la ley seca. Las farmacias vendían alcohol con receta como si no hubiera mañana. Las iglesias seguían usando vino sacramental. La demanda de vino religioso creció de manera tan exagerada que las autoridades tuvieron que intervenir en algunos casos. Surgieron congregaciones religiosas de la noche a la mañana, cuyos miembros, curiosamente, tenían una devoción muy particular por la Eucaristía. Y luego estaban los ladrillos de uva. Se vendían bloques de uva deshidratada con una etiqueta que decía algo así como: advertencia, no disuelva este producto en agua y no lo deje fermentar durante 21 días, porque se convertiría en vino ilegal. Todos entendían exactamente qué significaba esa advertencia. El alcohol no había desaparecido, había cambiado de lugar. Y aquí empieza el segundo capítulo de la historia, el más oscuro, porque alguien tenía que suministrar todo ese alcohol clandestino. Alguien tenía que organizarlo, transportarlo, distribuirlo, y ese alguien no tardó en aparecer. El crimen organizado vio en la ley seca una oportunidad de negocio sin precedentes. Figuras como Al Capone en Chicago o Lucky Luciano en Nueva York construyeron imperios económicos sobre el tráfico de alcohol. Capone llegó a ingresar más de $60 millones al año, equivalentes a varios cientos de millones en moneda actual, solo del negocio del alcohol. Controlaban las rutas de suministro, controlaban los puntos de distribución, sobornaban a policías, a jueces, a políticos. En algunas ciudades, la línea entre el gobierno local y el crimen organizado prácticamente desapareció. Y el problema no era solo el crimen. El alcohol que se distribuía de manera clandestina era mucho más peligroso que el que se vendía antes de la prohibición. El licor destilado en casa, el famoso bathtub gin o el moonshine de producción casera, se fabricaba sin ningún control de calidad. A veces contenía metanol, a veces plomo. Las intoxicaciones eran habituales, la ceguera era un riesgo real, las muertes ocurrían. Pero entonces viene algo que todavía hoy me resulta difícil de procesar. El propio gobierno de Estados Unidos tomó una decisión deliberada para envenenar alcohol. El alcohol industrial, el que se usaba en fábricas y laboratorios, era técnicamente consumible si alguien lo destilaba de nuevo. Para evitar que los contrabandistas lo reutilizaran, el gobierno ordenó añadir venenos a ese alcohol: metanol, mercurio, otras sustancias. El problema es que los contrabandistas lo reutilizaban igualmente.
Se calcula que entre 10.000 y 50.000 personas murieron como consecuencia directa de ese alcohol envenenado durante la ley seca. El gobierno intentaba frenar el consumo, y lo que consiguió fue que el alcohol que llegaba a la gente fuera más letal que nunca. Mientras todo esto ocurría, los tribunales estaban colapsados. Las cárceles federales, que antes de la ley seca albergaban a unos 4.000 presos, llegaron a tener casi 27.000 en 1932. El presupuesto destinado a hacer cumplir la ley era completamente insuficiente para lo que se estaba intentando controlar. Y entonces el gobierno descubrió algo que tal vez debería haber calculado antes. Había perdido una de sus mayores fuentes de ingresos. Antes de la ley seca, los impuestos sobre el alcohol representaban en torno al 30% de los ingresos federales. 30%. Un tercio del presupuesto del país dependía de gravar el alcohol. Con la prohibición, ese dinero había desaparecido y en su lugar habían aparecido 27.000 presos más que mantener. La ley seca no había eliminado el problema, lo había transformado en algo peor. Si te interesan este tipo de historias, puedes quedarte con nosotros. Síguenos y dale a like. En 1933, con el país en plena Gran Depresión y con la evidencia acumulada de que la prohibición había fracasado, el Congreso aprueba la Enmienda 21, la única enmienda constitucional en la historia americana que existe para revocar a otra. El alcohol vuelve a ser legal. Y aquí es donde llega el detalle que quería guardarte para el final. Durante esos 13 años de ley seca, miles de estadounidenses hicieron algo que no había ocurrido nunca antes a esa escala. Aprendieron a beber fuera de su país. Cuba, México, las Bahamas, Canadá, La Habana en particular, se convirtió en un destino masivo para turistas americanos que buscaban lo que en su propio país no podían encontrar. Empresarios, artistas, escritores, celebridades, todos viajando al Caribe para beber legalmente. Y cuando llegaban, descubrían cosas que nunca habían visto. El daiquiri, el mojito, el ron cubano, mezclas, técnicas y sabores que en Estados Unidos eran completamente desconocidos. Cuando volvían, se llevaban esos gustos con ellos. Por eso, el auge de muchos cócteles que hoy consideramos clásicos está directamente ligado a la ley seca. Algunos nacieron en la clandestinidad de los speakeasies, donde el objetivo era mezclar el alcohol de mala calidad con zumos y jarabes para hacerlo bebible. Otros se hicieron famosos precisamente porque durante esos años era más fácil encontrarlos en La Habana que en Manhattan. La cultura del cóctel, tal y como la conocemos hoy, con sus reglas, su estética, su vocabulario, nació en gran parte de ese periodo de prohibición y exilio forzado. Un movimiento pensado para eliminar el alcohol terminó rediseñando para siempre la manera en que el mundo bebe. Eso es lo que me parece más fascinante de toda esta historia. La ley seca nunca fue solo sobre alcohol. Fue sobre la convicción de que una sociedad puede resolver un problema prohibiéndolo. Que si eliminas el acceso, eliminas el comportamiento. Que la ley puede cambiar lo que la gente desea. Y lo que demostró, de manera brutal y documentada, es que eso no funciona así. No es que la gente sea débil o inmoral. Es que cuando prohíbes algo que la gente quiere, no eliminas el deseo. Solo eliminas el control que tienes sobre cómo se satisface ese deseo. El alcohol pasó de ser un producto regulado, grabado y controlado a ser un negocio sin reglas, sin impuestos y sin ningún tipo de supervisión. Y en ese vacío crecieron cosas mucho peores que las que se intentaban combatir. 13 años, una enmienda constitucional, miles de muertos, el nacimiento de la mafia moderna y un cambio permanente en la cultura de lo que bebemos. Todo por intentar prohibir algo. La historia de la ley seca no está en los libros de texto para que la memoricemos. Está ahí para que la entendamos.